Cabe señalar que el 5 de febrero se realizó la Operación Frontera Norte con el despliegue de 10,000 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional para reforzar la seguridad en la zona fronteriza y evitar el tráfico de droga, personas y armas de fuego en nuestro país. Los más de 3.000 kilómetros que dividen México de Estados Unidos conforman una de las fronteras más peligrosas del mundo, donde la vida humana se ha convertido en mercancía desechable. Esta línea imaginaria se ha transformado en un corredor de muerte controlado por narcotraficantes, quienes operan con impunidad mientras trafican drogas, armas y seres humanos. Lo que alguna vez fue simplemente un límite entre naciones, hoy es territorio de pesadilla donde reinan los cárteles y la ley del más fuerte. En ese contexto, la Secretaría de la Defensa Nacional de México, o SEDENA, puso en marcha un operativo ambicioso que buscaba poner un freno al avance de las organizaciones delictivas. Así nació la Operación Frontera. Este despliegue militar masivo buscaba contener el avance de los cárteles en la región, pero terminó convirtiendo la línea divisoria entre México y Estados Unidos en un campo de batalla. En esta edición de Militarmente vamos a adentrarnos en este operativo y conocer cuál fue la incidencia de Donald Trump en esta matanza de delincuentes mexicanos. La región marcada por el río Bravo es un terreno fértil para las actividades ilícitas. Por su extensión, sus características geográficas y por ser la puerta de entrada terrestre de Latinoamérica a la principal potencia continental, esa zona es de especial complejidad a la hora de controlar qué sucede. El narcotráfico es la principal amenaza a la seguridad de ambos países. Los cárteles se han instalado a lo largo de esa línea imaginaria marcada por el río Bravo y han dado rienda suelta a sus negocios infames que incluyen el narcotráfico, la venta de mercancía ilegal, pero sobre todo el traslado de migrantes en secreto. Esto genera un clima hostil, de constantes enfrentamientos armados entre bandas enemistadas o incluso contra la policía. Los delincuentes ofrecen el servicio de guiar y escoltar a aquellas personas humildes que buscan llegar a los Estados Unidos en búsqueda de un futuro más próspero. Cobran cuotas en dólares y exprimen a sus clientes hasta el límite. En muchos casos no cumplen sus promesas y terminan abandonando o asesinando a los migrantes. Cuando sí concretan el viaje, terminan perjudicando la seguridad interna del tío Sam al ingresar a miles de personas indocumentadas a su país. Es por eso que Washington ha tomado como una absoluta prioridad detener el avance de los cárteles, tanto para reducir el consumo de drogas como para evitar que miles de migrantes lleguen a las ciudades del sur sin contar con los documentos necesarios. La administración Trump no tembló al tomar medidas concretas y duras para forzar a México a mejorar sus controles. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum fue informada que si no ponía en marcha un operativo de cacería, su país sufriría el aumento del 25% en tarifas comerciales, lo que dañaría gravemente a la industria azteca. Además, Trump declaró como terroristas a los cárteles, poniendo sobre la mesa la posibilidad de actuar de manera directa sobre la situación. Inició la movilización, arrancó la primera unidad del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional
con esta movilización hacia los estados del norte del país, como parte de los acuerdos, como lo comentabas, entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el mandatario estadounidense Donald Trump. Aquí en la explanada del campo militar número 1 partirán 2.200 elementos. La advertencia de Donald Trump fue tomada muy en serio por Claudia Sheinbaum, quien se contactó con los diversos campos militares ubicados al norte del territorio para agrupar personal y organizar lo que sería el ataque más ambicioso contra el narcotráfico azteca. El martes 4 de febrero de 2025, el gobierno mexicano dio inicio a lo que se conoce como Operación Frontera, que incluye la cooperación de varias fuerzas en simultáneo: Ejército, Guardia Nacional y policías municipales. Esta combinación de esfuerzos busca cubrir todos los ámbitos donde el crimen organizado se ha inmiscuido, una suerte de tratamiento en simultáneo que ataca a todos los niveles de seguridad afectados. En total se estima que 10.000 efectivos fueron asignados en diversas zonas de la extensa frontera que abarca más de 3.000 kilómetros y que incluye pasos terrestres en varias ciudades de gran importancia. Para complementar la acción de los uniformados en tierra, el gobierno también puso en servicio varios helicópteros que sobrevolaron zonas de alta conflictividad. Desde los cielos era posible verificar movimientos sospechosos o grupos de civiles armados que estuvieran organizando algún tipo de actividad ilícita. Pero lo más importante es que desde esas naves, los soldados podían abrir fuego a tierra con todo el poder de los cañones rotativos, regando con miles de cartuchos por minuto las guaridas de los delincuentes. Desde la explanada militar Damián Carmina, ubicada en el corazón de la Ciudad de México, partieron más de 2.000 elementos con la orden de reportarse al norte del territorio para entrar en acción de inmediato. Nos encontramos ya aquí en las instalaciones del campo militar número 1, en la explanada Damián Carmona, en donde ya se está preparando el personal que va a trasladarse hacia la frontera norte como parte de estas operaciones de sellamiento para la seguridad y atención al tema migratorio. Déjame decirte, Paco, que son de aquí de la instalación del campo militar número 1 saldrán 2.200 elementos, son 1.500 del Ejército y 700 de la Guardia Nacional. Uno de los puntos centrales fue Baja California, en el extremo noroeste de México, justo al sur de la California estadounidense, lo que lo convierte en una zona con abundantes actividades criminales. Ten en cuenta que la conglomeración urbana combinada entre San Diego y Tijuana conforman uno de los territorios limítrofes más concurridos del planeta, con decenas de miles de personas que cruzan la frontera a diario por razones personales o profesionales. Pero entre la enorme mayoría de ciudadanos honestos se esconden elementos corroídos, criminales que buscan la oportunidad para llevar sus negocios turbios al otro lado de la frontera. Era de absoluta necesidad que el gobierno se ocupara de esa región con mayor rigor. Estos 990 elementos de la corporación van a ser transportados en aviones Boeing 737 y Spartan de la Fuerza Aérea Mexicana hacia las ciudades de Mexicali y Tijuana en Baja California y Matamoros en Tamaulipas inicialmente. La concentración de personal y despliegue hacia la frontera norte por parte de la defensa se realizará también desde otras plazas del país para reunir este total de 10.000 elementos del Ejército y Guardia Nacional que acordaron ayer en su llamada la presidenta Sheinbaum y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. El objetivo inicial era reforzar las medidas de seguridad e inspección en los puestos fronterizos. En simultáneo, se buscaba establecer un patrullaje constante por las zonas aledañas al paso entre los países para poder entrar en acción con rapidez en caso de detectar la presencia de elementos sospechosos.
es que los cárteles suelen operar en células numerosas que transitan las calles de los municipios a bordo de camionetas blindadas. Si bien muchos de esos vehículos se mimetizan con el tráfico regular, lo cierto es que el ojo entrenado de los policías y soldados les permite identificar con gran precisión cuando un carro tiene algo extraño, ya sea por la cantidad de ocupantes en su interior, lo robusto de sus chasis o simplemente por los movimientos sospechosos que efectúa al detectar la presencia de las autoridades. Al parecer han llevado inspección a puntos de venta o donde se identifica como puntos de venta de droga. Estamos todavía a la espera de más resultados en los siguientes días porque el operativo, como tú sabes, continúa de forma indefinida por el momento aquí en el Estado Grande y veremos qué más resultados da la Guardia Nacional y el Ejército que están trabajando en conjunto. Pero los esfuerzos no se limitaron solo a la región de Baja California. Otro de los puntos calientes de gran tránsito narco se encuentra en Chihuahua, al centro norte del territorio mexicano. En esa zona se suele reportar la presencia de convoys de diversas facciones criminales que transportan grupos de migrantes ilegales. En muchos casos, los sicarios obligan a las personas a involucrarse en el negocio, forzándolas a trasladar mercancías ilegales entre su ropa o, peor aún, dentro de sus cuerpos. De Baja California vamos a Chihuahua, en donde también continúa este operativo denominado Frontera, implementado desde la semana pasada y a 7 días ha brindado resultados en esta localidad. Blanca Carmona, tú nos cuentas qué específicamente son los resultados que se han tenido después de esta implementación, en donde llegaron hasta 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera. Efectivamente, como lo hace conocer, ya hay resultados por parte del operativo Frontera aquí en el Estado Grande, en Chihuahua. Te comento que el fin de semana se aseguraron 6 armas de fuego, así como más de 2.400 cartuchos, 90 cargadores. Chihuahua fue escenario de varios operativos de gran importancia. La presencia de los uniformados calmó las aguas durante los primeros días de la misión, pero con el tiempo los cárteles buscaron retomar las actividades sin importarles la presencia de efectivos. Fue entonces que se reportaron violentos enfrentamientos armados que pusieron en riesgo tanto a los agentes como a los civiles, quienes quedaron atrapados en el fuego cruzado. Los 10,000 soldados mexicanos que viajaron hacia el norte del país sabían que marchaban rumbo a un desafío mortal. Los sicarios narco conforman milicias poderosas, bien organizadas y que cuentan con un arsenal que equipara en nivel de letalidad a los rifles, ametralladoras, granadas y explosivos del ejército. Era un choque de fuerzas imponentes que deparaban destrucción y caos para toda la región. Era un daño colateral necesario para intentar controlar el crecimiento desmedido de esas bestias que ya dominan gran parte de los municipios. Varios de los enfrentamientos más salvajes ocurrieron en zonas alejadas, en los caminos de terracería que fueron delimitados por los cárteles para el traslado de drogas en gran cantidad. Por una parte, esto era un alivio para los soldados, ya que aseguraban que no hubiera civiles inocentes en las inmediaciones, reduciendo notablemente el riesgo de que durante la misión se perdiera una vida que no tuviera nada que ver con el enfrentamiento. El problema es que esto implicaba que los soldados tenían que actuar en el patio de juego de los cárteles, en zonas que los sicarios conocían como la palma de su mano, ya que pasaban largas jornadas allí ocultos. Los enfrentamientos en el desierto son mortales. Se asemejan a películas de vaqueros donde los maleantes se enfrentan a muerte con la ley. La diferencia es que en México no se utilizan viejos revólveres, sino ametralladoras e incluso granadas.
Si bien esas zonas alejadas suelen estar menos pobladas, reduciendo así los daños colaterales trágicos, lo cierto es que también existen numerosos poblados e incluso comercios que funcionan en esa zona en pugna. El video que veremos a continuación corresponde a una brutal balacera acontecida en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y fue registrada por civiles que se escudaron de las balas dentro de una estación de servicio. Claro está que los delgados muros y las puertas de vidrio de ese establecimiento no eran protección real contra las balas de un fusil de asalto tipo AR-15, cuyos proyectiles están específicamente diseñados para brindar gran penetración. Por milagro, ese enfrentamiento entre sicarios y soldados no acabó con la muerte de civiles inocentes. Según los reportes oficiales, se trataba de asesinos bajo las órdenes del Cártel del Noreste, una de las principales fuerzas delictivas que actúan en la frontera. Los uniformados lograron sobreponerse y capturar a varios operadores narco, pero ninguno de los detenidos era un miembro de alto rango, ni mucho menos un jefe de plaza. La presencia de los militares también causó enfrentamientos entre criminales que buscaban replegarse o que trataban de asegurar su posición en zonas específicas. Desde mediados de 2024, una de las guerras más sanguinarias dentro del mundo narco ocurre en el seno del Cártel de Sinaloa, entre los fieles a la familia Zambada y los antes mencionados Chapitos. En febrero de 2025, en Durango, estas fuerzas chocaron. El derramamiento de sangre provocado por las dos facciones enemistadas dentro del Cártel de Sinaloa también fue uno de los puntos centrales de atención para el gobierno. Si bien técnicamente se aniquilan entre sí, lo cierto es que dejan detrás un tendal de muerte y destrucción que afecta a las comunidades del norte mexicano. Al cabo de una semana, la Operación Frontera ya había dado resultados extremadamente positivos. Era evidente que el shock generado por la presencia de más de 10.000 efectivos había causado una crisis en los cárteles del norte de México. Satisfecho con la labor de sus hombres, Omar García Harfuch fue quien en conferencia de prensa dio cifras oficiales sobre los logros que tenía la misión hasta ese momento. Como parte de estas acciones, desde el inicio de la operación al 10 de febrero, se ha realizado la detención de 222 personas y el aseguramiento de 106 armas de fuego. Se han asegurado 19.715 cartuchos de diversos calibres, 648 cargadores, 1.242 kilos de droga, entre las cuales destacan 8.6 kilos de fentanilo, además de 167 vehículos, y se han asegurado 20 inmuebles. Esos 20 inmuebles a los que se refería Omar García Harfuch eran una serie de refugios que utilizan los narcos para esconderse de la ley. También eran empleados como depósitos para los cargamentos que llegaban y que tenían que ser resguardados hasta que llegara el momento de subirlos a un camión, avioneta o dividirlos en pequeños bultos que serían llevados por migrantes ilegales. Golpear esa red de viviendas fue uno de los aspectos decisivos de la Operación Frontera, ya que se destruyó parte de la logística empleada por frentes tan grandes como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Más allá de los logros generales, que incluyeron varias dosis de drogas y la aprehensión de varios pistoleros con cargos como trasiego de narcóticos, robo y homicidio, para el gobierno de México era fundamental demostrar que era una visión abarcativa.
un programa que buscaba mejorar la seguridad en diversos puntos del país, atacando de manera simultánea todos los focos de violencia que surgieron a lo largo de la gran frontera con el vecino del norte. En Tijuana, Baja California, en una acción encabezada por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, se aseguraron 205 paquetes ocultos en el doble fondo de un tráiler que ocultaban 537 kilos de metanfetamina y 60 kilos de cocaína. Con información del Centro Nacional de Inteligencia y con apoyo de la Fiscalía General de la República, se realizaron despliegues simultáneos en los municipios de Ensenada, Tijuana y en Acapulco, Guerrero, donde se cumplimentaron órdenes de aprehensión por delincuencia organizada en contra de 5 personas dedicadas al tráfico de personas en Tijuana, Baja California, hacia San Diego, California. Las acciones del gobierno en la zona fronteriza no solo dieron como resultado el aseguramiento de droga y armamento, sino que también se produjeron arrestos de alto perfil. Era inevitable que con la presencia de más de 10.000 efectivos en una zona tan utilizada por los cárteles, que algún jefe de plaza importante no cruzara camino con las autoridades. Ese fue el caso de un sujeto identificado como Mauro, alias Jando, quien operaba dentro de los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa que está en manos de los hijos de El Chapo Guzmán. En Sinaloa, 13 personas perdieron la vida. Uno de ellos fue un elemento de la defensa que participó en el operativo para capturar al Jando, un integrante de la célula de los Chapitos. Pero mire, no es cualquier integrante, ¿eh? Como bien señala el periodista, Jando no era un simple pistolero o revendedor de cocaína. Jando era uno de los hombres de confianza de Iván Archibaldo Salazar, principal líder de los Chapitos. De acuerdo con los informes presentados por el propio Omar García Harfuch, ese sujeto era el piloto más experimentado en la flota ilegal de esa organización. Era quien organizaba y en muchos casos llevaba a cabo el traslado aéreo de cientos de kilogramos de estupefacientes, incluyendo cocaína y fentanilo. Desgraciadamente, durante su arresto, un elemento militar falleció debido a una balacera iniciada por la seguridad personal del Jando. La importancia de este arresto no solo radica en que era un elemento de importancia estratégica para los Chapitos, sino que cada captura de alto perfil le permite a las autoridades negociar a cambio de información. Estos hombres conocen datos cruciales, nombres, dirección y sistemas que pueden ayudar a dar estocadas mortales al narcotráfico. Con el tiempo sabremos más respecto al caso de Jando y cuáles son las verdaderas consecuencias de su aprehensión para la facción sinaloense en la que trabajaba. De acuerdo con los reportes de ambas naciones, la Operación Frontera fue exitosa. De esa manera, Claudia Sheinbaum cumplió su parte del trato para con el gobierno de Trump, asegurando que su gestión continuará implementando medidas de seguridad similares en las que policía, Guardia Nacional y Ejército colaboran en la cacería de delincuentes peligrosos. Es una tarea complicada y extremadamente desafiante para los uniformados, pero es la única manera de detener el avance de los cárteles que han plantado bandera al norte del territorio azteca. De los 10.000 elementos que se enviaron de seguridad como parte del compromiso que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tratar de frenar de México a Estados Unidos el tráfico de drogas y para también buscar frenar de Estados Unidos a México el tráfico de artículos ilegales, especialmente armas de fuego. Por el lado de Estados Unidos, Donald Trump no solo dio marcha atrás al aumento de los aranceles y gravámenes que afectarían a la industria del vecino del sur, sino que también adoptó un compromiso fundamental para debilitar la fuerza de las organizaciones delictivas. Controlar el flujo de armamento y la compra de pistolas, rifles y ametralladoras que luego son enviadas a México. Es que aunque parezca sorprendente, gran parte del arsenal que poseen los sicarios proviene de armerías estadounidenses y fue comprado de manera legal, utilizando intermediarios sin antecedentes que luego entregan los productos a las manos del AMPA. Para detener ese mercado negro es necesario que Washington tome medidas de control. De lo contrario, cualquier esfuerzo unilateral de México será totalmente inútil.
Está claro que la Operación Frontera no es la solución definitiva al drama que vive México, pero este tipo de acciones potentes y de gran ambición son el camino para desbaratar las estructuras criminales. Es un camino largo, lleno de complicaciones y muerte. De seguro los cárteles intentan reagruparse y reconquistar el territorio perdido, poniendo en funcionamiento las rutas secretas que utilizan para transportar droga, armas y personas. Lo importante es que las autoridades no se den por vencidas, que no claudiquen en esta batalla brutal por la seguridad de su pueblo. Es una lucha que merece ser llevada a cabo hasta las últimas consecuencias. Tratando de inhibir la comisión de algún delito en esta zona como parte del acuerdo que le digo se llevó entre los gobiernos de México y de los Estados Unidos en esta frontera que une la frontera, una de las fronteras más importantes del mundo, que es la que une a Estados Unidos con México. Cada decomiso, cada detención y cada vida rescatada es una batalla ganada en una guerra que sigue en pie. ¿Logrará México sostener esta ofensiva? La respuesta dependerá de la voluntad política y la resistencia de un sistema que por décadas ha sido corroído por la violencia. Por ahora un mensaje queda claro: la frontera ya no es tierra de nadie. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido enfocado en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico en México, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.